La mesa, que era súper pesada, se levanta casi más de medio metro. Pero ¿qué tal cuando ocurre la muerte de un niño en un accidente, un asesinato, etcétera? Ahí las cosas cambian. No tienes por qué estar 3 años sufriendo un duelo cuando hay la ciencia que te puede ayudar. El que cree que sabe todo es el más ignorante. Entonces el miedo es el que te va a abrir un portal. Tampoco voy a estar a favor de cualquier persona de pronto se le den medicamentos así porque ya llegó al consultorio y vamos a darle una receta. No, tiene que haber un estudio profundo y te dicen estás mal y tú dices no es cierto, yo soy muy fregón, yo me las puedo solos. Y sabes qué estás haciendo, te estás echando a perder la vida y un día te vas a dar cuenta de ello y a lo mejor va a ser demasiado tarde. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio que viene siendo el número 8 de el Choi GX Podcast. Y pues estoy con un invitado muy especial que viene siendo el doctor Jorge Garza Treviño. ¿Cómo se siente, doctor? ¿Cómo está? Me siento muy bien, pero me siento mejor si me dices Jorge Rubén. Jorge Rubén. No, pues sí. Mucho gusto. Sí. Ya estaba esperando pues esta invitación, o sea, pues desde hace cuánto tenemos planeando esto. Una semana y media o 2 casi. Sí, pero pues desde cuándo nos conocemos, ¿no? Bueno, eso sí. Para mí fue una sorpresa que me hayas invitado, pero más fue la sorpresa que te tocó estar presente cuando yo estaba con mis alumnos hablando de un fenómeno transpersonal, le llamamos nosotros, o un fenómeno extraordinario o fuera de lo común, un fenómeno que cada quien lo puede llamar como quiera, le puede decir espiritual, puede decir mágico, puede decir fuera de orden, lo que tú quieras. El caso es de que no pertenece a la realidad física a la que estamos acostumbrados y que la gente, algunos se asustan y dicen eso está más allá, y hay quienes llegan al extremo de decir eso es obra del maligno, te asustan con eso. Espérame, no es ninguna obra del maligno, fue una experiencia transpersonal o una experiencia diferente, claro, no apegado a la tradicional. Doctor, a ver, primero platíquenos un poquito de usted. Sí. Usted estudió la carrera de psicología. ¿Cuánto tiempo lleva estudiando esta rama? Fíjate que yo soy uno de los que, y esto va para los adolescentes y los mayores que estén aquí, que yo en realidad estuve perdido en la orientación vocacional porque tengo 2 años de laboratorista clínico biólogo, después fueron 6 años de medicina, fueron 1 año, 2 años prácticamente de salud pública. O sea, ¿qué onda? Bueno, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es tu vocación? Y luego voy que la especialidad de medicina familiar y luego no. Y me voy a Francia y estudio sexología y psiquiatría. Y bueno, allá también tuve experiencias transpersonales que también podemos hablarlas. Y luego, bueno, ¿cuál es tu especialidad? Pues me fui ahora a Guadalajara, estuve 13 años yendo con el maestro doctor José Agustín Ramírez, que era un psicólogo especialista, y yo no sabía que era franciscano. Nadie sabía, porque él no presumía de su orientación religiosa, porque hablaba de la ciencia, de la psicología. Claro. Y que algunos de los que iban pues traían experiencias transpersonales, porque había también seminaristas que nosotros no sabíamos por qué estaban ahí, pero era su conexión con la iglesia. Y finalmente acudí después de los 13 años a su entierro y después de años, eso fue en el año 2000, después de años los familiares lo desenterraron y el cadáver estaba intacto, lo que algunos consideran, sobre todo la Iglesia Católica, como un milagro, como un santo. Estaba el cadáver, cuando lo vieron, los familiares no eran muy
muy creyentes, no estaban muy de acuerdo en que él fuera religioso y que haya estudiado seminario, pero él los complació estando en Estados Unidos, llevando estudios de psicología con los mejores maestros que había en esa época, en el tiempo en que él se desarrolló, allá por los 60, 70, estudió muchos años psicología, y entonces, aparte de ser sacerdote, tenía mucha experiencia en ese campo. Vale. Y de ahí nace de ahí vive esta experiencia y el relato que nos ocupa el día de hoy, que tú tuviste la coincidencia, por eso estamos aquí, sí, que estaba platicando ese relato, esa experiencia transpersonal, y te sucedió que tú estabas presente, ¿verdad?, con mis alumnos, y pudiste escuchar esa historia y dijiste, pues venga a mi podcast, que es nuestra especialidad, hablar de esos fenómenos. Así es, doctor. Sí, de hecho me impactó mucho esa historia que nos contó. Y bueno, primero que nada quiero preguntarle, ¿usted cree en lo paranormal? Fíjate que hay una diferencia entre creer, que es la creencia, y lo que los científicos llaman lo real. Uh-huh. Yo a mi edad, ya tengo 73 años, a mi edad y más próximo, o sea, a esta edad ya empiezas a ver que la última fiesta que vas a tener es donde tú no vas a asistir, que es tu funeral. O sea, todos van a estar invitados menos tú. Entonces yo digo, ya estoy próximo. Mi padre murió a los 76, digo, ya me quedan 3 años. Pero mi madre murió a los 95, bueno, todavía a lo mejor, si tengo genes de mi mamá, duró hasta los 95. Entonces, eso me ha permitido tener muchas experiencias, sobre todo de mis pacientes. Claro. ¿Verdad? Sobre todo una paciente que me motivó mucho a esto de lo paranormal fue una cajita. ¿Sí? ¿Una cajita? ¿Sí sabes qué es una cajita? Son el instrumento del niño Fidencio. Y esta historia que voy a contar tiene que ver con las cajitas, okay, con los que el niño habla, que era un niño, el Fidencio, que habla a través del cajita y te explica qué es lo que te pasa, ¿no? Entonces, eso de creer o no creer, nada más ponte a pensar en lo que es la muerte y con eso tienes una idea de que de repente no vamos a estar. Y que no sabemos a ciencia cierta, no se ha demostrado, no se ha demostrado, sí ha habido casos de gente que se muere y regresa, o sea, no está completamente muerto, está en un estado mortal, es decir, en lo que los médicos dicen, ya no hay registro eléctrico, claro, entonces en el cerebro, entonces ya está muerto, está cero, y entonces les dan choques eléctricos y a los 5 o 6 minutos los reviven. Y la persona habla de experiencias que tuvieron entre comillas, en el más allá. Que para el psiquiatra tradicional dicen, hombre, eso es una alucinación. Yo no estoy muy de acuerdo, aunque tengo estudios de psiquiatría y de sexología en Francia, no tengo la calidad suficiente como para decir, no, esto no es cierto, esto es científico, no, esto sí es cierto, esto es transpersonal, esto tiene que ver con los fenómenos que están más allá de nuestra conciencia mundana, uh-huh, de nuestra conciencia terrenal. ¿Verdad? Entonces, no sé, si tú dices, empezamos con la historia que me marcó la vida, me marcó porque yo era un ateo profesional, gracias a Dios. Okay. me tocó ser ateo, gracias a Dios. Fui ateo, como la mayoría de los universitarios, los que estudian en la universidad se vuelven ateos o están decepcionados, sobre todo de los lugares donde han ido por ser jóvenes, claro, y empiezan a dudar y dicen, no, eso no sirve, y se declaran ateos. Pero son ateos que en un futuro, como fue el caso de mi padre,
que me dijo, no, yo no soy ateo, yo estoy en contra del clero. O sea, es otra posición. Chihuahua, ¿cómo está eso? Me hizo reflexionar. No, pues es que se habla tanto del clero que de los paidófilos y todas esas cosas, ¿no? Que se enriquecen y todas esas cosas negativas que dicen los opositores, vamos a llamarle así, los que están en otra religión. Y entonces ahí están los pleitos y yo los veo, esos pleitos, me da risa verlos en el Facebook, porque hay páginas para ateos, hay páginas para cristianos, hay de todos, ¿no? Entonces veo cómo se pelean, porque se pelean. Y en esto no hay necesidad de entrar a una pelea porque cada quien tiene su propia convicción y la vida le va a ir enseñando el camino que es el mejor. Claro. O sea, tú crees ahora y después no crees, como es con las personas, o sea, con la vida. Yo creo que después de la muerte hay esto y luego dices, no es cierto. Es parte de la experiencia de la vida. Va uno cambiando conforme las cosas te pasan, ¿verdad? Claro. Muy bien, tú dime por dónde nos vamos. Pues, de esta historia que nos contó allá en el consultorio. Sí. Usted inició de que usted se juntó con un grupo de personas en una casa. Sí. Y que jugaron a la Ouija. Ándale. Sí, esta Ouija, mucha gente no sabe el origen. Y fíjate que mucha gente no sabe que don Francisco I. Madero, el que inició la revolución en México, era espiritista. O sea, él creía en los espíritus y fue alumno de un gran maestro francés, que ahorita no recuerdo el nombre, que siendo científico se fue al campo de lo espiritual y encontró cosas fabulosas y se volvió espiritista. Y Francisco I. Madero, yo no sé si utilizaban la Ouija porque se desarrolló sobre todo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque los padres pues perdían a sus hijos y querían comunicarse con ellos. Y entonces la Ouija se inventó, por ahí lo inventó un señor, parece ser que en Estados Unidos, no recuerdo exactamente, pero ahí en Google, investiguenlo, ahí en Google aparece el nombre del inventor que hizo la Ouija con el fin de comunicarse con los espíritus. Y a muchos lograron hacerlo porque así lo creyeron, comunicarse con sus hijos muertos. Y en Estados Unidos se hizo una especie de epidemia, por así decirlo, o sea, como el COVID, claro. Que todo el mundo creyó en los espíritus, pero desgraciadamente mucha gente malintencionada, para sacar dinero, empezaron a hacer trucos, y entonces para engañar a la gente y sacarles un montón de dinero, ¿no? Entonces Houdini, no sé si han oído de Houdini, que era un escapista de allá de los años casi 1800, 1900 por allá, que lo amarraban con candados y todo y lo tiraban al mar y se desabrochaba. Los candados eran checados por jueces, por gente legal que aseguraba que sí que no había truco. Y él lo aventaban así al mar o a una piscina o a algún lugar donde hubiera agua, una de cristal o algo para verlo, y él se desanudaba y escapaba. Este hombre se le murió su mamá y entonces empezó a buscar un espiritista para poder hablar con su mamá, pero siendo muy bueno para hacer trucos, pues resulta que se encontró con puros charlatanes. Claro. Y a todos los descubrió. ¿Sí? Desgraciadamente se encontró con charlatanes. Yo sé que debió haber habido gente real, genuina, que de alguna manera hacía ese contacto con medium, se le llama a la persona que puede comunicarse. Y esto lo empecé a creer a partir de la experiencia que queremos platicar. Muy bien, doctor. Pues mire, quedan 11 minutos. Okay. No sé si quiere hablar de algún otro tema relacionado a la historia que nos va a contar adelante, o
Pasan Sí. esos 10 minutos y cuando volvamos a recabar ya vamos con la historia. ¿Cómo quiere empezar? Sí, vamos a empezar diciendo cómo es que, siendo psiquiatra, psicoterapeuta, estás en estos fenómenos paranormales, o sea, ¿por qué? Y la explicación está en ese fenómeno que ocurrió por los años 1981, 82. Yo acababa de regresar de Francia y teníamos amigos, mi esposa de aquel tiempo, y en pareja nos juntábamos. Y la verdad es que siendo jóvenes, pues nos juntábamos para hacer fiesta, relajo, para contar chistes y tomar. Y ahí fue donde se me ocurrió, y tengo que decirlo por qué, que no quiero adelantarlo, por qué se me ocurrió, no lo quiero adelantar, quiero decirlo al final y te voy a pedir que me lo recuerdes, por qué se me ocurrió hacer esto, y vamos a encontrar una explicación, porque yo no lo supe hasta después, por qué se me ocurrió. Y entonces se me ocurrió construir una ouija. O sea, la construimos. ¿Cómo? Pues poniendo en una mesa los números los números del 1 al 0, del 1 al 10, ¿verdad? El abecedario y todo eso recortado en papelitos y todo, y organizamos el sí, el no, y con una varita iba a señalar y hacer el estudio. Claro que la ocurrencia tiene que ver con, ahorita lo decimos, por otro fenómeno, pero fue porque una de las parejas que vivía en esa casa donde fuimos, la señora decía que se aparecía un niño ahí en su casa y quería saber a quién le pertenecía. Y en ese tiempo yo pensaba, la ciencia ignora esos fenómenos, ¿no? Bueno, yo les voy a seguir la corriente. Okay. Y pues había alcohol de por medio, pues voy a seguir la corriente. Y fue donde se me ocurrió hacer la ouija. No sé si por ahí, bueno, venme tomando el tiempo para no rebasarme. Y que entiendan que la idea era comunicarnos con esos espíritus, pero yo estaba en un plan de juego. O sea, no lo sabían, porque yo pedí seriedad, yo me puse muy serio, pero por dentro yo estaba pensando, bueno, voy a seguir la corriente, ¿no? Por dentro yo me estaba riendo, pero por fuera muy serio, pues recién venido de estudios de psiquiatría y todo ese rollo, ¿no? Acá muy formal, ¿no? Pues me tomaban como formal las parejas. Pero cuando hay alcohol, lo formal se te quita. Claro. Sí, y empieza a salir tu niño. Entonces, pues fue como fuimos organizando, vamos a hacer, había en esa casa, en la sala comedor, había una gran mesa redonda, de esas que yo no las he visto ahora, deben de existir a lo mejor, con tubos, redonda, con tubos que iban a dar a una base, y eran mesas muy pesadas, porque la base era como de fierro, era muy pesado. Entonces en esa base pues cabíamos todos ahí, la pareja de la casa, una invitada, soltera en ese tiempo, la pareja de unos primos, mi pareja, no sé si me falta alguien más ahorita porque fue en el año 80 y tantos, y los hijos de esta pareja que vivían en esa casa, que estaban durmiendo, porque ya eran cerca de las 11 y fracción, ya iban a dar las 12 cuando empezamos a hacer este experimento. Pusimos una veladora, ¿verdad?, para que apagáramos las luces y luciera más mágico, más apegado a los fenómenos de carácter transpersonal, que es como le decimos en la psicología transpersonal, y crear ese ambiente que después voy a explicar, ¿verdad?,
a nivel científico cómo es que se abren los portales. O sea, ahora creo que lo que hicimos en este experimento que voy a detallar es que abrimos un portal. ¿Qué es un portal? Bueno, ya todo el mundo lo sabe, ya me imagino que los que te siguen ya han escuchado la palabra portal, que viene de las experiencias que se han tenido en física cuántica. Entonces, en esas experiencias de física cuántica han encontrado que los partículas cuánticas tienen un comportamiento, y ese comportamiento de partículas cuánticas que son subatómicas, son más pequeñas que el átomo, sorprendió a los investigadores que trabajaban en estos laboratorios que son de 5 kilómetros, uno en Suecia, que son aceleradores de partículas. Encontraron que la partícula se comportaba muy raro si lo observas. El observador hace que la partícula se comporte de una manera. Si el observador no está ahí, se comporta de otra manera. Entonces dices tú, ¿cómo comportamiento? Si el comportamiento es para humanos, ¿qué tienen que ver las partículas aquí comportándose? Pues eso es una conducta, y las partículas se supone que no tienen una conducta. Pensamos que la naturaleza se mueve por cuestiones azarosas, que también es otro tema que hay que tratar. ¿Qué es el azar? Sí, porque en esas condiciones azarosas ocurren cosas. Okay. O sea, el azar se supone que es algo que tú lanzas las monedas y ¿por qué cae pico? Porque qué mona. Si tú vas a decidir algo con el pico o mona, ¿quiénes sacan? Eso de que sea azaroso, qué casualidad que lanzó la moneda el árbitro y salió a favor de los Tigres y no del Monterrey, la moneda. Entonces sacan ellos. Entonces, ¿será azaroso o habrá algo en el azar que nosotros no sabemos? ¿Sí? Entonces, las partículas estas se moverán porque hay una inteligencia ahí, o es una cuestión normal. Pues qué normal que tú los veas y cambien su comportamiento. Esto lo estoy diciendo porque es como vamos a explicar lo que pasó. No sé si van los 5 minutos, si vamos bien. Nos quedan 3. Muy bien, entonces vamos a hacer una pequeña introducción y lo vamos a ir ampliando. ¿Qué sucedió? Pues ahí estábamos los compañeros debatiendo temas intrascendentes, porque te juntas con los amigos para platicar sonceras, vamos a decir así, temas que no tienen nada que ver con la vida, que esto, que el otro, que la película y que aquello, y nada de la vida personal, que tú sabes que uno como psiquiatra, psicoterapeuta, en su consultorio, pues ahí te abres, tienes que abrirte y decir qué es lo que pasa con tu vida, pero cuando estás con los amigos, pues no hay tal cosa. Entonces, pues ya pasamos y vamos a empezar el experimento. Y ok, se apagan las luces, okay, se toman de las manos y todos lo hacemos serios y todos respiren profundo. Vamos a comunicarnos con ese niño que decía la pareja, la dueña de la casa, que entre paréntesis eran compadres. El compadre, la comadre, dice, bueno, vamos a conectarnos con ese niño. Y vamos a utilizar la ouija que ya construí aquí en la mesa, ¿verdad? Con puros papelitos y todo, ABCD, todo lo que tiene una ouija, que todo el mundo conoce, el que conoce la ouija. Entonces ahí estábamos y luego empezamos con la primera pregunta, ¿sí? Giramos bueno, antes de girar, fue un pedazo de escoba que agarramos de ahí, lo pintamos de rojo para que sea señale, y la otra parte, la otra mitad, nada. Entonces, si señala, 1 minuto. Si señala, es sí o es no. Bueno, le damos vuelta. ¿Está aquí el espíritu del niño que la comadre está viendo? ¿Está aquí presente? Le dimos vuelta. Sí. Entonces, todos así como que, ¡ay! Empezó un cambio
muy radical de haber estado jugando, bromeando con el alcohol y diciendo tonteras. Estaban muy serios todos, muy comprometidos, y yo recuerdo los rostros cómo cambiaron cuando sale que sí. Entonces, así como, ay, hijo, esto se está poniendo serio. Entonces sí, ok. A ver, dinos en qué año moriste. Y salió 1000, o sea, el 1, 1000, 875. Después estudié, ahorita no recuerdo, pero habría que estudiar qué ocurrió en 1885 en Monterrey y por qué el niño estaba ahí. Esa es la duda que nos empezó a meter, sobre todo que en ese momento yo estaba bromeando, yo no estaba moviendo el palito, yo nomás le daba vueltas y él señalaba, y yo por dentro todavía estaba escéptico, esa es la palabra del que duda de todo, ¿no? Chihuahua. Sí, o sea, el escepticismo es, parte de una filosofía que se desarrolló por los años 1500, cuando aparecen los primeros científicos como Galileo y Copérnico, 1500. Entonces, o sea, no darle todas las explicaciones a Dios, vamos a encontrar nuestra propia explicación haciendo experimentos, y vamos a experimentar y a encontrar la causa, ¿verdad? Mediante el ensayo y el error hasta encontrar la verdad. De ahí se desarrolla la ciencia, y gracias a eso hay viajes espaciales, y hay ahorita cohetes, y toda la tecnología que hay es originada en la ciencia. Pero la tecnología no nos ha permitido superar esto del escepticismo, y sobre todo no nos ha permitido, por ejemplo, tener una experiencia que podamos decir real, ¿verdad? Y que la ciencia diga, sí, cierto, es real, ocurrió un fenómeno que nos podemos comunicar con un muerto y es real. O sea, siempre queda la duda, siempre queda el escepticismo de que lo que ocurrió no fue real. Siempre hay alguien que va a decir, eso no es cierto, son patrañas, etcétera. Bueno, y en esto que estamos en la experiencia, me retomo la experiencia que estábamos en la mesa, ¿verdad? Y que localizamos a ese espíritu en 1875, que en esa época en México se estaba dando el principio de la revolución, cuando don Porfirio Díaz empezó a reelegirse. Pero ¿qué tiene que ver con este niño, el que está ahí? Algo ocurrió que ese niño ahí se manifestaba en esa casa. Pero yo en ese momento yo era escéptico, y entonces seguimos interrogando. 1875, ¿qué estás haciendo aquí en esta casa? Y la respuesta es, no he podido descansar. Fue la respuesta. Entonces yo por dentro decía, esto no es real, eso está mal. Entonces, por el influjo del alcohol, se me ocurre hacer ahorita puedo decir que qué bueno que lo hice, porque abrió la mente. Se me ocurre una estupidez, una tontera. Le digo a ese niño, le pregunto una tontera, le digo, ¿tú crees que el compadre sea homosexual y quisieras tener relaciones con él? Fue una tontera. ¿Qué tiene que ver eso, no? Pero yo tomado me pareció muy chistoso. Y entonces en ese momento ocurrió el fenómeno paranormal. Fíjate, todo lo que te voy a explicar ahorita ocurrió al mismo tiempo. Te lo voy a explicar por separado. Ojalá tuviera yo el video para que vieras que todo esto ocurrió
en el mismo momento. Bueno, cuando digo eso y que la gente se iba a reír, o sea, por la pregunta estúpida que estaba haciendo, y en eso la mesa, que era súper pesada, se levanta casi más de medio metro de altura, o sea, quedó, vamos a decir, la base quedó a la altura de la barbilla de cada uno de nosotros. La veladora que estaba puesta no se cayó, subió y luego se cayó, pero al mismo tiempo tenía los compadres tenían un perro grande, no me acuerdo la raza, pero era blanco, tal vez era un husky siberiano, y al mismo tiempo tumba la puerta de la cocina y se mete ladrando, o sea, se levanta la mesa, al mismo tiempo el perro se mete y ladrando, todos empezamos a gritar, ¿sí? Y los niños, uno de los niños que estaba dormido, viene al mismo tiempo, sin que todavía haya ocurrido, sino que estaba ocurriendo. El niño viene todo asustado a los regazos de un niño de 8, 10 años, llorando, mamá, llorando. La agarra la mamá, se baja a la mesa, todo eso al mismo tiempo. Quedamos empanicados. Nos quedamos unos segundos o tal vez minutos asustados sin saber explicar qué pasó. En silencio. Pero todos estábamos empanicados, en silencio, ¿verdad? Mirándonos unos a otros, como entendiendo. Y luego yo me acuerdo que ponía las rodillas y quería alcanzar la base de la mesa y no la podía alcanzar con las rodillas, porque lo primero que se me ocurrió es, nosotros levantamos la mesa con las rodillas. Entonces estaba sentado y quería que mis rodillas llegaran a la base de la mesa y no llegaban. Entonces no podíamos haberla levantado con las rodillas, y además al mismo tiempo todos. ¿Quién dijo vamos a subir las rodillas todos al mismo tiempo? Pues no. Entonces no había una explicación lógica. Ni viento hacía ni nada como para que elevara eso. O sea, y nos atrapó el miedo, que ese es un tema que quiero hablar, terminando la historia de este evento, porque ¿qué pasa posteriormente? Una de las parejas dijo, no, nosotros nos vamos, no, esto está muy mal. Y una de las parejas se fue, decía mi compadre, no, vamos a quedarnos porque aquí nos tomó el espíritu y nos va a ir, porque ellos son muy creyentes, nos va a hacer algún daño, vamos a estar todos juntos, no nos vaya a ocurrir algo mal si nos vamos cada quien a la casa. No, ellos, la pareja esos dijeron, no, nosotros no queremos nada ver aquí, nosotros ya nos vamos. Se fueron todos asustados y se fueron. Es un tema que no he platicado con ellos, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué se fueron y qué vivieron después? Pero, pues decidimos todos, tendió el compadre, bajaron varios colchones y todos estar juntos para, porque estábamos muy aterrorizados. Entonces nos sentamos alrededor del colchón y de pronto una de las participantes, la chica que tiene un aspecto hindú, se le fueron los ojos para arriba, así se fueron para arriba, y tomó una actitud de espanto, o sea, una cara de te voy a hacer daño, de maligna, o sea, cuando era una persona muy seria. Se le fueron los ojos para arriba, te digo, y me agarra a mí la mano y me clava las uñas, y me las clava haciéndome daño, y todo el mundo viendo, y no, Norita, no, déjalo, ¿qué te pasa? Y ella en otro estado, vamos a decir psicológico, ¿verdad? Que puedes decir que estaba posesionada, puedes utilizar esa palabra, por algo maligno, y me estaba clavando las uñas y todo el mundo la agarró, y el compadre quería remediar las cosas de una manera enfermiza, muy mal.
¿sí? Él empezó a tomar una posición para bajarse los pantalones y decir cosa que no era, como se dice, no nos llevábamos así, vamos a decir, no era lo normal. Se baja los pantalones y dice, es que tengo que poseerla para quitarle el mal espíritu. Y su esposa ahí a un lado, pues ¿qué tienes, tonto? O sea, y todos, ¿qué te pasa? Agarrándolo porque él quería, según él, violándola, era como le iba a quitar el mal espíritu. Era una actitud loca. Y claro, lo detuvimos y todo, y ya en eso empezó la persona que te digo que parecía que estaba posicionada, ya recuperó su estado normal. Le dijimos, ¿qué te pasó? No sé, no sabía qué le había pasado. O sea, ella vivió esa experiencia como, pues, no sé, yo estaba aquí sentado y de pronto, pues no pasó nada. Para la persona no había pasado nada, pero para nosotros fue un espanto. Y seguimos con el pánico, logramos entrar en el sueño y en la madrugada se levanta el hijo y da un salto y se va con su madre, todo asustado, empanicado y todos gritando, todos empanicados. Muy bien, termina ese episodio, traíamos ya miedo, mucho miedo. ¿Y qué vamos a hacer? No, pues cada quien a su casa, no, pero está muy raro, nos vamos. Y sucedió que a partir de ahí, la pareja que vivía en esa casa, escuchaban muchos ruidos y muchas cosas dentro de la casa que fueron insoportables. Tuvieron que dejar la casa. Dijeron, vamos a irnos, tenemos que dejarla, no podemos estar aquí. Y se cambiaron y se fueron a la casa de sus familiares, se fueron y dejaron la casa. Y nos seguimos juntando porque todos traíamos un miedo permanente, día y noche, y batallábamos para dormirnos, todos los que estábamos ahí. Y entonces empezamos la búsqueda. Vamos con un especialista, maestro, a que nos diga, y lo explica. Dice, no, lo que ustedes vivieron fue un fenómeno mesmeriano. O sea, Mesmer era un tipo como el hipnotista que ahora está de moda aquí en Monterrey. John Milton. John Milton. Dice, Mesmer fue el primer hipnotista en Europa que lo hacía en público y hacía que las gentes hicieran cosas como lo hace John Milton, ¿no? Sí. Fue Mesmer, después fue Charcot, que ya lo hizo científico para sacar problemas emocionales, y luego Freud. Pero te digo, dijo él, fue un fenómeno mesmerano, pero no nos dio la solución. Seguimos con el pánico. Te abrevio las cosas, nos duró 6 meses estar en pánico, estar en miedo, y únicamente, día y noche. ¿Y únicamente era pánico o le sucedían en su casa cosas después de eso? Siempre estábamos sensibles a que pasaban cosas, siempre sucedían cosas, era estar a la defensiva de que algo viene, etcétera, pero buscando ayuda, y conocimos mucha gente que se dedicaba al fenómeno transnormal, o sea, curanderos, cajitas de Niño Fidencio. Y me acuerdo en una cajita me dice, yo no sabía, en ese tiempo yo ni siquiera sabía del Niño Fidencio, lo había escuchado pero no sabía de qué se trataba. Y llegué con un cajita porque nos lo recomendaron, pero yo no sabía que era un cajita y que hablaba como un niño y me decía, tienes mello, y salíamos riéndonos como que, ¿eso qué? No me soluciona el problema, hasta que conocimos a don Leandro en Huinalá. Y ya don Leandro era una persona que se dedicaba a los fenómenos transnormales y espirituales, y sacaba a la gente. Incluso él en ese tiempo estaba curando el cáncer, hacía maniobras psicológicas y todo eso, y enseñaba las manos cómo las tenía porque usaba una sustancia, y se hizo muy famoso. Ahorita yo creo, no sé si todavía vive, y si vive ha de tener unos 85 años, porque nos llevaba, era mayor que nosotros. Estábamos hablando de 1980, ya llovió, 1980 y tantos. Entonces él fue el que nos sacó
de este proceso. Empezó a dar recomendaciones, pongan un cuero de venado debajo del colchón, etcétera, etcétera. Hicieron varias cosas que fueron mejorando nuestra situación de miedo, se fue quitando. Fue más o menos 6 meses que duró y terminó ese episodio. Y a partir de ahí se me acabó el escéptico. Hay algo más allá. Y ya investigando, ya siendo más científico, yo llegué a la conclusión, y todavía lo tengo así porque he vivido experiencias. Cuando tienes una experiencia paranormal, una experiencia espiritual, ¿sí? Ten cuidado de caer en el miedo. Ten cuidado y no le tengas miedo al miedo, porque no sirve de nada, eso multiplica el miedo. No. Haz algo, lo que te diga tu creencia, o ve con un psicoterapeuta, o ve con un psiquiatra, pero haz algo. No permitas que el miedo te posesione. Si tú te gusta investigar fenómenos paranormales y vas, porque he visto videos donde van a cuevas y van a sitios, panteones, sí, etcétera, ten cuidado que te atrape el miedo. Porque si te atrapa el miedo es la puerta para que se abre para los fenómenos transpersonales, y que esos fenómenos transpersonales tienen que ver con la experiencia de la persona. O sea, si alguien ve películas de terror, pues va a ver, si son las series de las películas de Stephen Hawking, pues va a ver el Eso, el payaso, va a ver el Chucky, va a ver a alguien que tiene que ver con lo que existe en su cabeza. Es decir, si hay una experiencia por allá transpersonal, si hay un espíritu, vamos a llamarle así, va a tomar la forma que a ti te da miedo, que a ti te da terror. Entonces algunos le dicen que tienen miedo al cuco. En mis tiempos así se le decía también al hombre de la bolsa, que era el que te decían tu mamá. Te decía, si no te duermes, te va a llevar el cuco, o te va a llevar el hombre de la bolsa, te van a robar, te van a llevar. Eso es lo que vas a ver. O no, vas a ver el espíritu de tu abuelo, de tu tío, o de algún fantasma, de alguien que causó daño, etcétera, según tu experiencia personal. Entonces, yo viéndolo desde ese ángulo, yo te digo, ten cuidado con el miedo, porque si te atrapa el miedo, vas a empezar a ver cosas que están más allá de nuestra explicación. Ahora yo te pregunto a ti, dime tú, ¿cuál ha sido tu experiencia en los fenómenos transpersonales? O sea, de fenómenos paranormales. Paranormales, perdón. ¿Sucedido? Sí, es que es otra manera de decirlo. Nosotros lo hicimos en psicología transpersonal, y en la parapsicología es paranormales. Claro. Así es. Pues sí, nos han sucedido cosas, fíjate, doctor. El día que me fui a Veracruz, mi hermano se quedó solo aquí en su cuarto. Ajá. Y él dijo que sintió muy solo todo, porque como yo no estaba, mi mamá sí estaba, pero estaba abajo en su cuarto, que se le subió el muerto y que escuchaba ruidos, sí, pero que él trató que esta vez como que dominar o trabajar eso de no tener miedo, ¿no? Finalmente eso fue. Claro. A lo mejor ni estaba pensando en el miedo, pero vamos, de alguna manera él se tranquilizó. Sí. Y en mi caso, ya personal, cuando me fui a Veracruz con mi novia a visitarla, la vecina nos prestó una habitación, un cuarto, ¿no? Y yo se lo renté. Y ella me acompañó a dormir, mi novia, ¿no? Se llama Ivette. Saludos. Te amo. Entonces, ella y yo estábamos durmiendo. Sí. Y yo como que pensaba cosas, como que no estábamos solos ahí arriba. O sea, no había nadie arriba. O sea, el segundo piso era enorme. De aquel lado habían cuartos sin terminar.
y en donde estábamos, y era un cuarto ya terminado, pero estábamos nada más ella y yo. Y ya sabe, el sonido de los grillos, la noche, la soledad, porque pues no es ciudad ahí, es un pueblo. Y empezaba todo tipo de sonidos. Escuchaba ruidos y una de esas me despierto y ambos escuchamos que alguien golpeó la puerta. Digo, a lo mejor un insecto grande, no sé. O un animal, un murciélago. A lo mejor, porque hay de todo ahí. Nos encontramos con alacranes, con un escarabajo. Un escarabajo me pegó, o sea, voló y me pegó, parecía que me cachetearan. Y digo, quién sabe, pero pues, empecé a sentir miedo. Yo le decía, oye, ¿escuchaste? Y ella, no es nada, tú nada más duérmete. ¿Qué le atribuye a eso, doctor? O sea, ¿usted cree que sí fue algo o por el miedo que yo empecé a tener me creé ideas? Sí, no mira, es lo que te digo. Puede ser, si es una cuestión psicológica, por ejemplo, vamos a verlo desde el punto de vista científico. Si tú tienes problemas emocionales que no has trabajado, como el abandono de un padre, la muerte de un ser querido, etcétera. Si hay una herida emocional, un estrés que le llamamos estrés postraumático, provocado por una situación que causó un miedo terrible por la falta de aceptación de la pérdida de un amor, etcétera, o un accidente de automóvil, cualquier cosa que está fuera del orden, ¿sí? Psicológico. Entonces, si tú no te trataste psicológicamente, entonces estás predispuesto. Pero aquí hay otra cosa. Si tú eres un creyente y crees por tu religión, etcétera, en una vida después de la vida, entonces el miedo es el que te va a abrir un portal hacia el otro lado. Órale. Porque lo primero es la creencia. Claro, porque si tú no crees, la gente que no cree, que es escéptico, van a decir, pues esas son mentiras, ¿no? En palabras vulgares acá, en palabras, si me permites usar una palabra vulgar, diría un regio, esas son mamadas. Eso no sirve para nada. O sea, el escéptico, porque tiene una estructura mental muy rígida en cuanto a los fenómenos paranormales, pues, el escéptico ni miedo tiene. O sea, le tendrá miedo a un empistolado o a alguien que lo va a amenazar con un cuchillo. Ahí sí tiene el miedo, ¿no? O miedo a caerse en un precipicio o tirarse en un paracaídas. Ahí sí está el miedo. Pero el miedo paranormal tiene que ver primero con la creencia. O sea, la creencia es algo que aprendemos desde muy pequeños. Wow. Entonces, desde muy pequeños, que yo recuerdo, allá en Sabinas Hidalgo, la gente contaba historias. Cuando yo tenía 6, 7 años, en Sabinas, en un rancho que estaba oscuro, que no había luz, te estoy hablando allá de los años 60, todavía no llegaba la electricidad, entonces estaba todo oscuro. Y decía, no, es que en aquel árbol apareció una llama y ahí se apareció una señora de blanco, de fuego, etcétera. ¿no? Sí, entonces había historias ahí. No, es que ahí mataron a fulano y quedó su alma errante. Entonces, si tú abres esa creencia, ¿verdad? Si tú la aceptas como verdadera, entonces abres un portal. Wow. Es un portal a lo extraordinario, un portal a ver cosas que el no creyente no va a ver. El no creyente no lo va a ver, y si va a hacer experimentos para demostrar que no va a haber, pues sí lo va a demostrar. No hay. Y va a decir, no existe. Todas esas son tonteras de los creyentes. Claro. El que crees, ya, sí, pues sí, claro, eres escéptico, tu mente está cerrado a esa posibilidad. ¿Y cómo lo vas a demostrar? No hay manera de demostrarlo. Es algo que yo creo que nos va a llevar la vida, porque ¿cómo explicas la vida? El creyente dice una cosa y el que no lo cree dice otra cosa. Claro. Entonces, ¿por qué te vas a morir? Cuando empieza el miedo a la muerte, entonces empiezas a caer en la ruptura del escepticismo. O sea, cuando empiezan a ocurrir muertes inexplicables o muertes repentinas
del amor de tu vida, del amor, en este caso la familia, de algún ser querido, el abuelo, el tío, etcétera, viene una ruptura. Sí. Y entonces, al haber esa ruptura, ya está la posibilidad del portal. Ahora, la experiencia no se hace universal, o sea, no se hace, lo que tú descubriste no es para todos, es para ti. Claro. Porque así es la existencia. La existencia es para uno. Y uno mismo es el que se va a morir. Tú no te vas a morir con otros y se van a ir agarraditos de la mano. Oye, vámonos al cielo todos agarraditos de la mano. Aunque estén muriéndose al mismo tiempo, cada quien vive su experiencia de muerte. Cada quien ve al otro lado que vienen sus familiares y cada quien, algunos verán al abuelo, al tío, etcétera, y algunos no verán a nada y algunos van a decir, no, pues yo me voy a la nada. O sea, yo no veo nada y así creyeron, así se van. Entonces, esto es personal y no puedes convencer a alguien que no cree, al revés, alguien que no cree no puede convencer a alguien que cree de que eso es absurdo y de que eso no existe. No, va a seguir existiendo con la humanidad. Ok, doctor, y pues cambiando un poquito de tema, vamos a ir acerca del tema de los duelos, ¿no? Yo pues tengo un compañero, no voy a decir su nombre, en la que él perdió a su papá cuando lo del COVID, ¿no? Y pues yo le comenté acerca de usted, de que yo pues voy a terapia y que me ha ayudado mucho y pues él me comentó que él no se siente seguro o aún no cree que es necesario ir a un psicólogo para pues trabajar acerca de ello, que porque lo único con lo que él se puede quedar consigo mismo es de que cuando él fallezca se pueda reencontrar con su papá. Es como que la única esperanza que él tiene. ¿Usted qué opina acerca de esto? Y también para abarcar de la comparación de la psicología, la psiquiatría, psicoanalista, psicoterapia, todo eso. Sí, fíjate que ha evolucionado mucho la psicología, que desde 1970, cuando se separa la psicología de la filosofía, empieza la psicología a buscar la ciencia, a hacerse científica. Cuando era la filosofía, pues no, era estudios filosóficos. En psicología era el estudio del alma, así es la psicología. Pero desde esos años 60 y tantos a la fecha ha evolucionado extraordinariamente, sobre todo con el estudio del cerebro, de las funciones del cerebro. Entonces, ahorita toda la gente está confundida, cree que es lo mismo un psicólogo, un psiquiatra y un psicoterapeuta. Y ahora el neuropsicólogo, que es lo que está ahorita de novedad, que todo el mundo quiere ahora, los que tienen dinero, para pagar un estudio de neuropsicología, para ser más precisos. Pero te digo, son diferentes especialidades. El psicólogo es psicólogo general. Después se especializa, o sea, no tiene estudios de psicoterapia, su formación no lo alcanza. Yo estuve 30 años siendo maestro de la Facultad de Psicología. Después hacen la especialidad y pueden hacer una especialidad en psicoterapia, pero hay diferentes ramos que no nos vamos a ocupar ahorita de eso. Y el psiquiatra, que es un médico que estudia psicología, estudia sobre todo farmacología, y es el psiquiatra el que te va a dar la receta. El psicoterapeuta y el psicólogo, al menos que sean médicos, no recetan. Entonces van a tratar de resolver el problema con psicoterapia, le llamamos. Entonces, en el caso del duelo, que es lo que estás mencionando, tiene mucho que ver con esto de las creencias. O sea, ¿qué es lo que la persona cree? ¿A dónde fue el papá?
dónde está ahorita el alma o el espíritu del papá. Y eso que dices de la reconciliación lleva 3 años, es el proceso de duelo, es el estudio aproximadamente que se ha hecho estadístico. O sea, una persona en forma natural puede superar su duelo en 3 años, en forma natural. Pero hay especialistas, yo me he dedicado a esta especialidad de tratar el duelo, donde yo pregunto, ¿crees o no crees? O sea, ¿crees que el alma, crees en el alma, crees en el espíritu? Porque no es lo mismo el alma que el espíritu, porque el alma es la esencia, esto viene de estudios de filosofía muy antiguos, el alma es lo que mueve al cuerpo y es lo que regresa allá a donde esté tu creencia, Dios, etcétera, ¿no? Y por eso se dice que le dicen las personas tratando de calmar el duelo de la persona, dicen, ya está con Dios, ya está su alma a un lado. Pero lo que te queda es el espíritu. Y el espíritu es la memoria del ser querido. Y es lo que queremos ubicar en el corazón, porque ahí decimos que es donde está el amor. Y entonces la persona se reconcilia con la muerte cuando acepta su propia muerte, lo dijiste ahorita. O sea, yo voy a ver a mi papá cuando yo me muera. Es la creencia y hay una reconciliación con la muerte, ¿verdad? Lo que yo he visto es que en los procesos terminales, es decir, cuando hay esa oportunidad, porque es una oportunidad, de ver al familiar que está por morir, ¿verdad? Y mucha gente que ve a su familiar que está en proceso terminal, que va a morir, los oye decir, hablar con sus familiares muertos. Y entonces el psiquiatra dice es una alucinación. Los que creemos en más allá, decimos, sí, efectivamente viene el alma del ser querido para acompañarlo en esa travesía, ¿verdad? Porque va a ser una travesía de la vida hacia la muerte. Y eso va a depender, como lo decíamos ahorita, de las creencias. O sea, la gente va a ver lo que creen, porque así hay historias en el pasado, por ejemplo, donde los romanos, cuando morían en aquella época de Cristo, ¿verdad? Cuando morían, se le ponía una moneda en la frente para que esa moneda le pagaran a una persona en el otro lado que los va a llevar a atravesar el mundo en un río y los va a llevar al otro lado. Entonces tienen que traer la moneda porque hay que pagarle a esa persona, a ese ser del otro lado, que lo va a llevar hacia el encuentro con la vida de los muertos, ¿verdad? En ese río, y va a tener que pagar con esa moneda. Esa es la creencia de aquel tiempo. Pues ahora no hay alguien que diga, me voy a morir y ponme una moneda, ¿verdad? Para pagarle a eso. Pues eso cambia. Entonces cambia con la cultura, cambia con las creencias, ¿verdad? Con lo que tú crees. Es lo que organiza el trayecto de la muerte hacia la otra vida. O sea, ¿qué lo organiza? Tu creencia. Y entonces yo he escuchado muchas historias, y por decirte una historia, te voy a contar 2 historias, ¿no? Donde la persona esta, una mujer que está acompañando a su papá, una mujer de más de 50 años, está acompañando a su papá que está en proceso terminal. Lo dieron de alta en el Seguro Social y lo mandaron a su casa a morir en paz. No se puede hacer nada, es proceso terminal. En ese proceso terminal el Señor empieza a decir, empieza a hablar
de sus familiares muertos. Aquí está mamá, aquí está papá, está mi hermano, que están muertos, están aquí conmigo. Y esta persona que ya estaba preparada para aceptar el proceso terminal, estaba preparada psicológicamente, lo vio bien. Ah, qué bueno. Y le dice, ¿y qué te dicen? Dice, yo tengo miedo porque hay un abismo. Aquí hay un abismo. Quieren que yo lo salte. Y si no alcanzo a llegar a la otra orilla, me voy a caer en el abismo, decía el papá de la señora. Entonces le dice, pues no tengas miedo, tú puedes saltar y llegar con ellos. Uh-huh. Le pedían sus familiares que saltara. Y entonces, pues ya agarra valor el señor y salta. Y salta, voy a saltar, y da el brinco, y ahí es donde el señor fallece. Ahí es donde muere, definitivamente. Lo bueno es que la persona esta, la señora, estaba consciente de ese proceso terminal y estaba en aceptación y estaba en paz con su creencia en Dios, y que sabía que esa alma iba a dar al cielo, y estaba tranquila, serena. No tomó ese proceso con miedo o con llanto, como a veces sucede, ¿no? Que la gente no quiere dejar ir a su ser. Hay quienes adoptan una posición negativa. No les hagas caso, o traen un médico que les dice, no, está alucinando el señor, vamos a darle un tranquilizante, vamos a apoyarlo, que es ahora, pues es toda una profesión, la de apoyar a las personas en proceso terminal, los cuidadores especiales para los procesos terminales. Claro. O sea, para que ese proceso terminal sea lo menos doloroso, lo menos temeroso, y que haya una aceptación familiar. Sí. Pero ahí sí. Pero ¿qué tal cuando ocurre la muerte de un niño en un accidente, cuando ocurre la muerte de alguien inesperado, un asesinato, etcétera? Ahí las cosas cambian. Ahí es traumático, ahí es muy doloroso. Claro. Y entonces ahí se requiere el apoyo de un especialista que conozca la tanatología. Yo llevé un curso con Brian Weiss, pero era sobre regresiones a otras vidas. Y también he llevado cursos con Elizabeth Kubler, que es una especialista en tanatología, pero estos cursos los he llevado en líneas con personas especializadas y que me permiten entender cuál es la dinámica, qué es lo que pasa y cómo apoyar a la gente para que pueda tener el menor sufrimiento posible y que pueda tener un desahogo que le quite en esa catarsis la emoción que le produce el estrés postraumático, que se manifiesta como ansiedad, como ataques de pánico. Claro. O sea, muchas personas con ataques de pánico y con ataques de ansiedad traen un muerto encima. Déjame decirlo de esa manera. Es decir, no han aceptado la muerte que ocurrió en la infancia y quedó como un estrés postraumático. O sea, quedó como algo guardado en el inconsciente y que la persona ahora se le desata por cualquier estímulo la crisis de ansiedad. Claro, sí. Que muchos especialistas creen que va a durar con ello toda la vida. Y si se toma un medicamento, pues va a tener que tomar el medicamento toda la vida para quitarse la ansiedad, y algún día va a terminar la persona por aceptarlo y ya vivir con ello como una forma natural. ¿Y usted está a favor de medicarse? Fíjate que si estás en un extremo, yo puedo recetar medicamentos, pero yo prefiero usarlo en casos extremos, donde la familia está alterada, donde la persona ya están pensando en internarla, anexarla, como dicen ahora, internarla, ya están desesperados. Entonces, para calmar eso, pues bueno, hay que usar. Yo prefiero que amigos míos que son psiquiatras también,
ellos que son especialistas en el uso de fármacos, yo prefiero recomendarlos allá. Ve que te instalen el fármaco y yo te doy la psicoterapia. Claro. Te doy la psicoterapia transpersonal o la psicoterapia que se requiera, ¿verdad? La del duelo, ¿verdad? Con los principios de Elizabeth Kubler, y para poder que puedas superar y vivir una vida sana, una vida con bienestar. ¿Verdad? Muy bien. Entonces va a depender. Claro. El caso, si usamos o no fármacos. No puedo decir que estoy en contra para nada, pero tampoco voy a estar a favor de cualquier persona de pronto se le den medicamentos así porque ya llegó al consultorio y vamos a darle una receta. No, tiene que haber un estudio profundo de qué tan cierto y qué tanta necesidad tiene de ese fármaco. Y yo, en mi especialidad como psicoterapeuta, yo prefiero dejarlo como la última herramienta. Claro. Porque ya no queda de otra. De otra. Bueno, doctor, ¿y cómo fue ya? Bueno, es del mismo tema, pero para movernos un poquito, ¿cómo usted pues sobrellevó el duelo con la pérdida de su esposa? Que en verdad lo siento mucho y pues cómo fíjate que fue todo eso. Esto fue el 7 de febrero y fue algo muy inesperado. No puede ser posible. Fue algo de entras al hospital un domingo y sales muerto el viernes. Y el sábado es tu funeral. O sea, un domingo en una semana ocurrió tan intensamente que nos afectó a todos. Porque no había nada, estaba saludable. Y como dice nuestra hija, dice, ¿cómo es posible que haya ocurrido esto si mamá se cuidaba mucho? Iba mucho al especialista, etcétera. Estas son las cosas que no son explicables, que no pueden tener, que no encontramos una explicación porque no es lo lógico. Lo lógico es que se muera la persona mayor, que soy yo, y luego la persona más joven, que era mi esposa. Entonces, ¿cómo es posible que se muera ella primero? Entonces, si no tienes herramientas, si no tienes acompañante, alguien que te pueda escuchar sin enjuiciarte, sin darte consejos, sino que te escuche, porque lo que quiere uno cuando estás en ese sufrimiento es ser escuchado. Y no recibir consejos o no decírtelo luego, no, pues es que reza un Padre Nuestro, no, es que deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro, etcétera. Yo, una de las cosas que respeté de mi esposa era su creencia en la Virgen de Guadalupe, y que ella, pues fuimos viajes a la Virgen de Guadalupe, íbamos a ir a la Virgen de San Juan de los Lagos, pero no se quedó pendiente. Pero siempre que íbamos a la capital, íbamos a la basílica por ella, más que por mí, porque yo no soy tan adepto al rito. Soy creyente, pero no estoy en el rito. O sea, no voy a la misa, no voy a esto, al otro, pero creo y acepto las creencias de los demás. Y en este caso, en el caso de mi esposa. Entonces lo he ido superando, dejando de criticar el sistema. O sea, cómo fue su proceso mortal. Entonces decía yo, soy médico, ¿por qué no le hicieron esto? ¿Por qué hubiera hecho esto? El hubiera es una palabra muy tramposa que tenemos que tener mucho cuidado para usarla. El hubiera te sirve para que hubiera impermeabilizado, pues impermeabilizo. Por eso se chorreó la casa, o sea, se inundó porque no permeabilizado, hubiera permeabilizado. No, ahora brinca del hubiera y hablas de futuro. No, pues ahora impermeabiliza. O sea, el hubiera te sirve para cambiar actitudes en el futuro, ¿no? O en el presente para prevenir y no caer otra vez en el error. Pero en estos casos el hubiera te traumatiza. Sí, mucho. O sea, soy médico, lo hubiera llevado aquí, lo hubiera hecho este estudio, lo hubiera hecho, o sea, son puras tonteras, porque ya murió. Todo lo que digas no va a salvarla porque ya murió. Sí, tienes que aceptar
que eso fue lo que te ocurrió y tienes que aprender qué te deja, qué lección te está dejando esa muerte, porque todos los que se mueren antes que nosotros son lecciones de vida. O sea, es una manera de enseñarte qué hacer en tu vida, qué fue lo que te faltó, qué es lo que necesitas hacer ante la muerte del abuelo, del tío, del hermano, de los seres queridos o del amigo, etcétera, que se fue. Tienes que aprender de su muerte porque la vida continúa para ti. El ser ya se fue, pero tú no te vas a quedar atascado ahí 3 años dándole vueltas. Busca ayuda profesional en un especialista que te pueda, sobre todo especialista recomendado. Tiene que ser alguien que un familiar ya lo visitó, ya lo conoce. Sí, o sea, no ir con cualquiera. Lo preferible, no ir con cualquiera. Siempre sea cualquiera del especialista o alguien que sabes que tiene estudios y que está reconocido socialmente. Sí. Entonces ahí sí, pues, está reconocido, tiene papeles, tiene trayectoria. Bueno, muy bien, ve, es lo mejor. Pero no tienes por qué estar 3 años sufriendo un duelo cuando hay la ciencia que te puede ayudar y la ciencia espiritual que te puede ayudar a trascender tu duelo. ¿Verdad? Claro. Mira. Sí, doctor, ¿y hoy en día cómo se siente? Sí, muy bien, aunque fue el 7 de febrero, sí tengo bajones. El bajoneo. Sí, de pronto estoy como la montaña rusa, feliz, pensando, ahí tiene su altar, ella tenía un altar, porque ella era creyente, rezaba, etcétera, a pesar de que era una psicóloga, decían, todas sus amigas la admiraban como psicóloga, como psicoterapeuta y como especialista en hipnosis, todos la admiraban y la querían mucho. Ahí tiene su altar, ahí la veo y hablo con ella. O sea, yo sé que si empiezo a escuchar la voz de ella, tengo que ver a un psiquiatra. O sea, porque la voz no se va a escuchar, va a ser lo que ella te diría, o sea, el pensamiento. Pero si tú estás escuchando una voz afuera que te está hablando, ten cuidado. A lo mejor tienes un problema psiquiátrico. Si oyes que la voz está afuera y que te está hablando, entonces cuidado, si tienes un familiar así, cuidado. O sea, eso está hablando de que hay un problema neurológico, hay un problema neurofisiológico que te está haciendo creer que la voz está afuera. O sea, esa voz nadie la escucha, nada más tú. O sea, tú nomás escuchas esa voz y la oyes como cuando oyes a otra persona viva y esta persona que estás escuchando está muerta o es un fantasma. Cuidado. Ahí hay un problema de neurotransmisores, hay un problema de la serotonina, hay algo ahí en tus receptores que están funcionando mal y ahí sí tienes que tomar medicamento. ¿Verdad? Porque no puede ser. Tú puedes creer que oíste la voz, ahí sí, cuando estás con el miedo. Sí. Cuando estás en el terror sí se escucha la voz, pero estás en el terror. Pero la escuchas tú y nadie más la escucha. ¿Oíste la voz? Dices, estás en el panteón. ¿Oíste la voz? Sí, salió de esa tumba. Pues tú la oíste, pero nosotros no la oímos. Sí, se oyó. La persona me dijo, sácame de aquí. Espérame, tú la oíste, pero los demás no la oímos. Entonces tú eres que estás mal. ¿Estás con miedo o estás con un problema psiquiátrico? Tienes que establecer la diferencia. Sí. ¿Verdad? Si sigue esa voz hablándote y nada más a ti, entonces tienes que consultar a un especialista. Órale. ¿Qué piensas de eso? No, pues este es un mundo muy enorme, ¿no? Todo esto, porque sí. Pues ya nos explicó lo que es la psicología, psiquiatría y lo que la psicoterapia. Psicoterapia, psicoanalista, o sea, sí. Un montón de cosas. Sí. El psicoanalista, en resumen, ¿qué es? El psicoanalista es alguien que sigue la trayectoria de Freud y es una escuela especialista en las técnicas que manejan
ellos, ¿verdad? Y que implica un análisis personal y una relación con el terapeuta, ¿verdad? Y si quieres formarte o quieres hacer un análisis de tu vida, es un análisis que puede ser terapéutica o no, pero la persona dice yo quiero un análisis y se puede pasar ahí años, ¿verdad? Haciendo el análisis, y eso es lo que quiere la persona, quiere entrar, y algunos pues, se mejoran con las sesiones psicoanalíticas porque se dan cuenta de qué errores se están cometiendo en la vida y por qué están sufriendo psicológicamente. Pero es una especialidad de la psicología, el psicoanálisis, que viene de la escuela freudiana. Se han hecho otras escuelas, la más importante es la lacaniana, y hay otras, ¿verdad?, que son otros especialistas que fueron alumnos de Freud, ¿verdad? Pero todo psiquiatra, todo psicólogo debe de conocer el psicoanálisis. Es eso, un principio básico. Todos tienen que conocerlo, aunque no hayan llevado análisis. De perdido, saber de qué se trata, porque te estudia el mapa de la mente, cómo se organiza. Vamos a hacer un resumen. El resumen en estos 5 minutos es: 1, todos tenemos una familia de origen, y en esa familia de origen, ¿verdad?, tenemos ancestros, tenemos personajes que fueron el producto de su historia y que la hemos heredado. Todos tenemos un padre, tenemos un abuelo, tenemos un bisabuelo, y en la psicoterapia, otra nueva que no hemos mencionado, que es la de constelaciones familiares, ¿verdad? Sí. Que todavía no adquiere en las universidades un título de científico, pero hay muchas personas ya dedicándose a hacer constelaciones que tienen que ver con los ancestros y cómo tu pasado ancestral ha hecho que una conducta que tienes y que se sigue repitiendo tiene una explicación ancestral, una explicación en el pasado. Hay toda una tecnología para trabajar, hay mucha gente que ya ha hecho constelaciones y que ha mejorado situaciones personales que de otra manera no pudieron haberlo resuelto. Claro. Algunos psiquiatras o psicoterapeutas no lo creen porque no han experimentado una constelación familiar, ¿verdad? Y que dentro de la psicoterapia hay diferentes tecnologías que sirven para que la persona se conozca. Decía por allá en Grecia un templo que parece ser que todavía existe. Bueno, ya está todo destruido, ¿no?, por el tiempo, porque hace más de 2000 años existía la cultura griega. En ese templo, que es el templo de Delfos, decía: primero conócete a ti mismo. Claro. Y dicen: una vida que no ha sido revisada es una vida que no ha sido vivida. O sea, lo principal, no presumas de que conoces a todo mundo y que conoces a tu tío, tu hermano, tu papá. No presumas de que conoces muy bien a tu esposa, de que conoces muy bien a tus hijos. No, presume de que te conoces a ti mismo, porque finalmente las relaciones humanas, el éxito o el fracaso de las relaciones humanas tienen que ver con el autoconocimiento, con conocerte a ti mismo, que es una vamos a decir, una falta de la humanidad. La humanidad está especializada en conocer a los demás. Nuestro cuerpo está diseñado para conocer el medio ambiente, las orejas, los ojos, el olfato, etc. ¿Sí? La gente no se oye a sí misma. La gente no se ve a sí misma. No. La gente no se huele a sí misma. La gente no habla de sí misma. Habla de los demás. Escucha a los demás, los oye. Bueno, yo no creo que los escuche. Para poder escuchar a una persona necesitas un entrenamiento. Primero, entrenándote para escucharte a ti mismo. Escuchas lo que dices,
escuchas que lo que dices te está dañando, escuchas que lo que dices está dañando a tu ser querido, ¿te estás realmente escuchando o te oyes? ¿O crees que sabes todo? Si crees que sabes todo, eres un ignorante. El que cree que sabe todo es el más ignorante. Claro. Entre más ignorante seas, más crees que sabes todo. Entonces, para poder realmente relacionarte de una manera saludable con tus seres queridos primero y con los seres del trabajo y tu familia y tus conocidos, necesitas empezar a conocerte a ti mismo. Te invito al oyente a que estudies a tu persona. Tú iniciaste diciendo que fuiste a mis cursos de desarrollo personal que son gratuitos en el SECOSAM. Ahí viene en el Google. Puedes tener un curso gratuito o puedes tener una consulta pagada, ¿verdad? Que es más profunda, ¿verdad? Y empezarte a conocer a ti mismo y tener éxito en la vida, sabiendo que el principal éxito viene de saber querer a los demás, de saberlos amar. Pero ¿cómo vas a aprender a querer a los demás si no te quieres a ti mismo? Es más, ¿cómo vas a querer a los demás si no te conoces, ni siquiera te das cuenta que en tu pensamiento no te quieres, que en tu pensamiento te desprecias, te descalificas, te haces sentir menos cuando alguien te dice eres un burro y te la crees? Y tú en tu mente dices, sí, cierto, soy un burro, soy un fracasado. O sea, conocerte significa ver qué es lo que estás pensando y por qué piensas así de ti mismo, sobre todo cuando estamos hablando del pensamiento negativo, pero también cuando eres soberbio. Eres soberbio y crees que sabes todo, crees que sabes más que el sacerdote, más que el pastor, crees que sabes más que el médico, más que el terapeuta, más que el psicólogo. Estás mal. Eres un soberbio y estás maltratando a la gente y te dicen estás mal y tú dices no es cierto, yo soy muy fregón, yo me las puedo solos. Y sabes qué estás haciendo, te estás echando a perder la vida y un día te vas a dar cuenta de ello y a lo mejor va a ser demasiado tarde. Entonces podemos cerrar esto con esto, ¿no? Claro, sí, doctor. Que toda esta experiencia que se tiene, si estás en investigación en fenómenos paranormales, te tienen que ayudar. Si no te ayudan para conocerte a ti mismo, pues entonces ¿para qué lo estás estudiando? Lo estudias para aprender más de ti. ¿Cómo estás manejando el miedo? Sí. Estás abriendo portales a otras dimensiones. ¿Para qué? Para asustarte. Pues ¿qué se trata? Pues si eres un niño o un adolescente, bueno, pues es un juego. Los niños y los adolescentes les gustan las películas de terror para emocionarse y luego reírse del susto, ¿no? Y está bien, ok. Pero si son tonteras, películas tontas que te asustan, pero que son tonteras y no te ayudan a conocerte, pues ¿para qué? Entonces tienes que tener mucho cuidado con ese conocimiento. Sí. ¿Cómo vamos con el tiempo? No, pues ya se nos acabó el tiempo, Arthur. Okay. Pues la verdad que fue un gusto haberlo traído aquí. Al contrario, me da mucho gusto que me hayas invitado. Me siento muy honrado. Eres una persona muy inteligente. Me parece que tú no lo crees, pero bueno, yo estoy hablando de ti. No, aunque no se crea, aunque no lo crean, los terapeutas, cuando somos abiertos, aprendemos de las personas con sus problemas. Sí. Y si no aprende el terapeuta, está mal de la cabeza. Tiene que aprender de cada historia que viene, de cada persona que viene a mostrarnos y a abrir su vida. Pues el principal beneficiario tiene que ser el terapeuta y tiene que aprender a conocerse más a sí mismo. Así es, doctor. Con eso cerramos. Y bueno, okay. Pues hubo igual muchos temas en los que me interesó preguntar, pero pues ya en otra ocasión. En otra ocasión podemos. Se puede, ¿verdad? Ok. Pero bueno, doctor, mucho gusto y
pues gracias, de verdad. Al contrario, muchas gracias a ti y a todos los que nos escucharon. Muchas gracias por estar presentes en este podcast. Te felicito, Alexander. Gracias. Bueno, nos vemos, gente. Denle like al video, compartan, comenten y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.